Bienvenidos a esta tercera sesión del taller virtual de comparticipación sobre ideología de género, familia y vida. Mi nombre es Marco Antonio Gracia Triñaque, casado con 5 hijos, tengo una maestría en bioética, actualmente estoy cursando un doctorado también en bioética y diplomados en bioética, psicopedagogía, antropología, derechos humanos y autor del libro Persona y bioética. En esta sesión hablaremos del inicio de la vida humana y la pregunta central que trataremos de responder es ¿cuándo inicia la vida humana? ¿En qué momento el embrión adquiere su estatuto antropológico? Basaremos esta charla en los datos que nos aporta la ciencia, concretamente la biología, la embriología y la genética, así como el fundamento ontológico, antropológico, para determinar esta cuestión. Nuestro primer punto, cuando inicia la vida humana, podemos hacer una pequeña reflexión donde nos damos cuenta que en las últimas décadas algunos han puesto en duda que el embrión humano, desde el primer momento de la concepción, sea un individuo de la especie humana, que se trate de un ser humano, incluso una persona humana, un miembro de nuestra familia. Esta duda ha surgido a lo largo de una serie de oleadas, 3 concretamente, que podemos resumir de la siguiente manera. La primera oleada la podríamos ubicar en la década de los 70, donde se empieza a desarrollar en Europa, sobre todo, una serie de campañas de carácter ideológico a favor de la legalización del aborto. Todo esto favorecido por la llamada revolución sexual, que venía ya de la década anterior, y esto empezó a generar una abundante literatura a favor de la legalización del aborto, centrando los esfuerzos en poner en primer plano el principio de autonomía de la madre. Surge así todo este tema que hemos conocido hasta el cansancio del derecho a decidir. En esta primera oleada, el valor del embrión o del feto o de este nuevo ser humano se reconoce solamente a partir de la aceptación por parte de la madre. Es decir, si el hijo es aceptado, lo tengo. Si no es aceptado, si no es deseado, lo aborto. Una segunda oleada la podemos ver a partir de los años 80, donde comienza ya más en forma toda la práctica de la fecundación in vitro. Es una época donde se establece el famoso 15º día, el pretendido límite entre el llamado preembrión y embrión, que correspondería al periodo preimplantatorio, es decir, desde el momento de la concepción hasta que el embrión se implanta en el vientre materno, aproximadamente son 14 días, ya para la implantación terminada. Entonces, en esta etapa, en esta oleada de la década de los 80, se pone en duda que el nuevo ser humano que va de la concepción a la implantación terminada sea un ser humano, y por eso usan el término de preembrión, que después hablaremos un poquito más de esto. Y la tercera oleada, que la podríamos ubicar ya en la actualidad, donde el centro de interés gira en torno al acontecimiento de la fecundación, ya sea dentro del organismo materno o en el laboratorio. Nos encontramos también con una novedad en esta etapa, y es el embrión de origen agámico, es decir, sin que se tenga que tomar en cuenta los dos gametos, como es la clonación, donde yo solamente con un óvulo y con el núcleo de una célula completa yo puedo generar una vida humana sin necesidad del espermatozoide. Y en esta etapa estamos también ante el descubrimiento de lo que se llaman las células madre. En un primer lugar, células madre embrionarias, con las implicaciones que esto tiene, porque para hacer uso de las células madre embrionarias implica que tenemos que destruir al embrión, y posteriormente se descubren las células madre adultas, que ya no tienen ninguna implicación ética porque se toman de un organismo, de un ser ya nacido, de un ser vivo, sin tener que destruirlo ni terminar con su vida para poder extraer estas células madre adultas. Para justificar esta carrera hacia el embrión, para explotarlo, clonarlo, incluso patentarlo, comercializarlo, era necesario entonces proclamar que el embrión no era más que un conglomerado de células, un preembrión, como ya hemos comentado. Y entonces cambiamos así la percepción sobre el inicio de la vida. Se ve entonces la necesidad
de que la ciencia y sobre todo la bioética clarifiquen este aspecto para saber si existe o no existe un ser humano desde el momento de la concepción y en toda esta etapa de la preimplantación en el útero. La cuestión relativa entonces al embrión humano lleva a hacernos una pregunta. Desde el momento de la concepción, ¿ante qué estamos? ¿Estamos ante una persona? ¿Estamos ante una cosa? ¿Estamos ante un intermedio entre persona y cosa? ¿Ante un extraterrestre? En fin, pongan ahí lo que ustedes quieran, ¿verdad? Quizá esta es la cuestión más conflictiva en el debate contemporáneo que tiene que ver con la bioética. Nos encontramos, por ejemplo, algunas afirmaciones como la que hizo en su momento el Colegio de Bioética de México, donde uno presupone, ¿verdad? Colegio de Bioética de México, que están expertos en bioética, y sin embargo nos encontramos con unas declaraciones que distan mucho de tener a la persona como centro. También nos encontramos que no todas las bioéticas se centran en la integridad de la persona, sino que hay bioéticas reduccionistas, con un corte más pragmático, utilitarista, etcétera, como es el caso de estas declaraciones vertidas por el Colegio de Bioética de México. Y no porque promuevan ellos también la bioética quiere decir que estén realmente a favor de la vida. Estas declaraciones se publicaron en el periódico de Reforma el 3 de abril del 2007 y dicen lo siguiente: los conocimientos científicos sobre genoma, fertilización, desarrollo del embrión humano, fisiología, indican, y dicen ellos, sin lugar a dudas, es decir, que lo que ellos están plasmando es lo correcto, ahorita veremos si es cierto, que el embrión de 12 semanas, dicen ellos, no es un individuo biológico ni mucho menos una persona. Y dan una serie de supuestos argumentos. El primero de ellos dice que carece de vida independiente, es totalmente inviable fuera del útero. Y uno diría, bueno, a ver, un bebé recién nacido, si yo lo dejo debajo de un árbol, pues también es totalmente inviable. Si nadie lo cuida, si nadie lo atiende, se muere. Aquí el error está confundir independencia con autonomía. Si bien es cierto que los seres humanos dependen de otros, sobre todo un bebé, un niño chiquito, un enfermo, una persona mayor, dependen de otros para desarrollarse, para alimentarse, para vestirse, para cuidarse. No quiere decir por eso que estos seres humanos que están en una etapa de fragilidad y vulnerabilidad no sean autónomos por sí mismos. Entonces, si bien cada uno de nosotros somos autónomos, en ciertas etapas de la vida, en ciertos momentos de nuestra existencia, sobre todo en enfermedades, etcétera, o las etapas más vulnerables, siempre requerimos de un tercero que nos ayude, que esté pendiente de nosotros, y no por eso dejamos de ser, valga la redundancia, nosotros mismos. Otro argumento que ellos plasman en esta declaración es: no por poseer el genoma completo podemos considerar al embrión como persona, pues esto obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto que también tiene el genoma completo. Extirpar un órgano, dicen ellos, equivaldría a matar a miles de millones de personas. Cuando leí por primera vez este argumento, pues yo ya no sabía si reír o llorar. Primero porque desde el punto de vista científico y bioético, si no somos capaces de distinguir entre lo que es una célula originante, que es el cigoto, en el momento de la concepción, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, esa primera etapa del desarrollo de ese nuevo ser humano la conocemos con el nombre de cigoto, que es un embrión unicelular. Si somos incapaces desde la ciencia de distinguir entre un cigoto, que es un embrión unicelular, un ser humano en su primera etapa de desarrollo, de la cual van a surgir los más de 200 tipos celulares con los millones y millones de células que conforman el cuerpo humano, a una célula generada, entonces, más que hacer bioética, lo que estamos es jugando y atentando contra la evidencia que ya tenemos en manos desde la ciencia. Otro argumento que ellos usan es que a las 12 semanas el desarrollo del cerebro apenas está en sus etapas iniciales,
no se ha desarrollado la corteza cerebral, no se han establecido las conexiones nerviosas hacia esa región, por lo que no hay sensaciones. Por lo anterior, dicen ellos, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial. Es decir, como si el parámetro para decidir si es ser humano o no, persona o no, es si siente o no siente. Claro, esto lo podríamos poner también en tela de juicio, porque, por ejemplo, cuando una persona se hace una operación donde lo tienen que anestesiar totalmente, pues cuando uno tiene una anestesia total no siente absolutamente nada y no por eso deja de ser persona. O nos encontramos también con seres humanos que tienen lo que se llama analgesia congénita, son estas personas que no sienten ningún tipo de dolor, les puedes clavar un cuchillo, pegarles un tiro, se pueden estar quemando y no sienten absolutamente nada y no por eso dejan de ser personas. El doctor James afirmaba: decir que el comienzo de la vida humana no puede ser determinado científicamente, como afirma el Colegio de Bioética de México, es ridículo. Podríamos, si estuviéramos hace 40, 50, 60 años atrás, a lo mejor poner en duda cuándo inicia la vida humana. Pero en pleno siglo XXI, año 2016, ahorita estamos ya en diciembre, tenemos toda la evidencia científica que determina el momento exacto donde comienza la vida humana, y es ese momento de la concepción. Que la vida humana comienza en ese instante es algo en lo que concuerdan las tres áreas del conocimiento de la biología, que por su proximidad, tanto conceptual como experimental, tratan más directamente las propiedades y el desarrollo de los seres vivos, como son la biología celular, la embriología y la genética. El diccionario Mosby Medical, prácticamente usado por todos los que estudian medicina, nos dice: en el preciso y único momento de la concepción, la mujer está embarazada con un nuevo ser individual, donde el Colegio de Bioética decía que no era ni un individuo ni una persona. El doctor Jones, un autor conocidísimo sobre temas médicos, definió la concepción y el comienzo del embarazo diciendo que cuando el material genético masculino del espermatozoide se une con el material genético femenino del óvulo, se forma un nuevo individuo que pertenece a la especie humana. Bien, en base a eso vamos a entrar a ver lo que serían tres hechos fundamentales. El primer hecho es cuál es el fundamento del inicio de la vida desde la biología. Un aspecto fundamental para cualquier valoración ética relacionada con el embrión. Embrión es una palabra muy curiosa. Hay, por ejemplo, quienes no les gusta usar el término de cigoto, embrión, feto, pero desde un contexto biológico y entendiendo la etimología de la palabra, podemos ver que no son términos despectivos, sino que marcan muy concretamente la etapa de desarrollo de un ser humano. Embrión significa el que crece desde dentro, porque de un montón de celulitas que están iniciando desde el cigoto, desde esa primera célula, empiezan a surgir los diferentes tipos de células, se empiezan a especializar, entonces crece desde dentro. En esta fase preimplantatoria, podríamos decir, nos llevaría a establecer cuándo se inicia la vida humana. Si la vida humana no inicia desde el momento de la concepción, todo el desarrollo que viene posterior a él en esa fase preimplantatoria, posteriormente implantada en el útero y continúa su desarrollo, no se daría. Ese nuevo ser humano se origina cuando dos células haploides quiere decir que tienen la mitad de los cromosomas que una célula normal. Por ejemplo, en el ser humano, en la especie humana, nosotros tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Solamente hay 2 células en el cuerpo humano que tienen la mitad de cromosomas, que son las células reproductivas, el óvulo en el caso de la mujer y el espermatozoide en el caso del hombre, que en vez de tener 46 tienen 23 cromosomas cada una. En el momento en que se unen en la concepción, combinan, o sea, los dos pronúcleos del óvulo y el espermatozoide sus 23 y 23 cromosomas, y si las matemáticas no nos fallan, surge un nuevo ser humano que no es ni el padre ni la madre, con 46 cromosomas, es decir,
con un genoma distinto al del padre y la madre y con una nueva individualidad y autonomía. Estamos en ese momento ante la presencia de un individuo, de un ser que pertenece a la especie humana. En el momento de la concepción, donde se fusionan los dos pronúcleos y tenemos ya un nuevo ser con 46 cromosomas, como ya hemos comentado, en esa etapa, desde el punto de vista biológico, lo llamamos cigoto a ese nuevo ser, embrión unicelular, que cigoto tampoco es una expresión, hombre, eres un cigoto, pues suena medio raro, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la etimología de la palabra, cigoto significa acoplado, unido con otro. Por eso unes óvulo y espermatozoide y permite la combinación cromosómica para dar lugar a un nuevo ser vivo, el cual comienza a desarrollarse por sí mismo de manera autónoma. Este es un punto muy interesante porque, por ejemplo, la doctora Moratalla de la Universidad de Navarra, allá en España, descubrió científicamente que desde el momento de la concepción se establece un diálogo materno-filial, materno-embrional, y que quien comienza ese diálogo no es la madre, es el nuevo ser humano, donde todos sabemos, por ejemplo, que cuando entra un cuerpo extraño a nuestro organismo, te pica un animal y te mete un veneno, te haces una cortada y empiezan a entrar bichos, bacterias, lo que sea, nuestro cuerpo de manera natural, los glóbulos blancos, empiezan a fabricar todos estos anticuerpos para contrarrestar los efectos del veneno, de la cortadura, de lo que sea, y que el organismo no vaya peor, sino que sane. En ese sentido, cuando la mujer se encuentra embarazada, en el momento de la concepción, lo que tendría dentro sería un ser extraño, sería algo diferente a su cuerpo, a su persona. Y de manera natural ella tendría que generar anticuerpos para rechazar a ese objeto que tiene dentro y que no es ella misma. Sin embargo, desde el momento de la concepción se demuestra que este diálogo lo empieza el bebé, ese nuevo embrión, ese cigoto, y lo hace obviamente a nivel químico-molecular. Pero si pudiéramos traducir en palabras comunes cómo sería ese diálogo, pues sería algo así como: hey mamá, que estoy aquí, que soy tu hijo, no generes anticuerpos, no me rechaces, no me mates, porque soy tu hijo y voy en camino. Este diálogo lo escucha la madre, y en todo ese periodo que va desde el momento de la concepción en las trompas de falopio, aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen. El momento de la concepción se da en el primer tercio de las trompas de falopio, y en todo este periodo que va el embrión dividiéndose, convirtiéndose en una mórula, en un blastocisto, hasta que llega al útero, al endometrio, para implantarse. Este periodo son 4 o 5 días aproximadamente, y el embrioncito desde este momento le dijo a su mamá: hey, que ahí voy, que soy tu hijo, prepárate y no me rechaces. La madre escucha al hijo y en vez de generar anticuerpos lo que hace es que en estos 3, 4, 5 días que va el embrioncito por las trompas de falopio, prepara su endometrio, prepara el útero para acogerlo, que el bebé se pueda implantar y continuar su desarrollo. Esto es algo maravilloso, porque entonces nos damos cuenta que desde el primer momento de la concepción ya hay un diálogo entre la mamá y el bebé, y quien lo propicia es el bebé como nuevo ser en el organismo de la madre que se está desarrollando de manera autónoma. Después de las 8 semanas, todo lo que va desde la concepción hasta las 8 semanas, llamamos a esa etapa la etapa embrional y llamamos a ese nuevo ser humano embrión. Después de las 8 semanas y hasta el parto, el término que se emplea dentro de la biología para llamar a esta etapa es un feto. Hay gente que, repito, oye esta palabra, la ve con una connotación negativa, pero si vamos nuevamente a la etimología de lo que significa feto, feto significa hijo no nacido. Entonces tampoco es que sea una palabra, a lo mejor el término como tal suena mal, pero su significado es el que le damos cualquiera de nosotros. Cuando dices: oye, estás embarazada de tu hijo, un feto, un embrión. Bueno, si entendemos el significado de las palabras desde el punto de vista biológico, no
no son términos despectivos, sino que marcan claramente una etapa de desarrollo en el crecimiento humano. En este sentido, feto, hijo no nacido. ¿Qué propiedades nos encontramos desde el momento de la concepción para poder decir desde el punto de vista biológico que nos encontramos ante un individuo que pertenece a la especie humana? En primer lugar, que tenemos una novedad biológica, es decir, en el momento que se fusionan los dos pronúcleos del óvulo y el espermatozoide y se combinan los 23 y 23 cromosomas, nace un organismo nuevo, diferente al padre y a la madre. La segunda propiedad es la especificidad, es decir, todo ser vivo pertenece a una especie. El embrión, desde el primer momento de la concepción, si el papá es un ser humano, la mamá es un ser humano, desde la concepción es un individuo que pertenece a la especie humana. Todavía no ha habido una primicia que diga noticia mundial, se unió un hombre con una mujer y nació una zanahoria o nació un conejo. Lo propio es que una especie genera su propia especie. Por tanto, desde el primer momento de la concepción nos encontramos ante un individuo, ante un ser que pertenece a la especie humana. Otra propiedad es la unidad, porque si se trata de una individualidad biológica nueva, de un todo compuesto de partes organizadas, porque es el propio embrión el que le está diciendo a cada célula hacia dónde se tiene que ir para que se especialice, tú vas para hueso, tú vas para ojo, tú vas para corazón, pues tiene que haber un centro coordinador de todo esto que lo llamamos el genoma humano. Es evidente que estas propiedades satisfacen perfectamente los criterios esenciales establecidos para una reflexión metabiológica que nos permitan definir lo que es un individuo humano. Ahora bien, dentro de este proceso de desarrollo nos encontramos con 4 características que nos confirman desde la evidencia científica la existencia de un nuevo ser. El primero de ellos es la autonomía. Todo desarrollo sucede desde el principio hasta el final de manera autónoma por el propio embrión y no por la madre. Es decir, el embrión es el que está desarrollándose, el que está creciendo, el que está preparando lo que va a ser la placenta, el cordón umbilical. Todo eso lo realiza en primera persona el embrión, no la madre. La segunda sería la coordinación, desde la unión de los gametos, del óvulo y del espermatozoide, y el desarrollo celular, se da un proceso totalmente coordinado bajo el control del nuevo genoma, es decir, del nuevo ser humano, lo que indica que nos encontramos ante un individuo, porque él es el que coordina su propio desarrollo. Al respecto, si alguien quiere profundizar más en estudios sobre esto, podrían ver el estudio de la doctora Zernica Goethe, donde ella demostró, tiñendo las primeras células en la primera división celular, una de rojo y una de azul, que la célula que había teñido de azul solamente se dividía en células que iban a ser la placenta, el cordón umbilical, y la célula que había teñido de rojo solamente se dividía en células que iban a conformar la masa celular interna para dar posteriormente la forma, el fenotipo a ese embrioncito. Es decir, desde el primer momento de la concepción y de la división celular, ya cada célula sabía para dónde tenía que irse y eso lo coordina todo ese nuevo embrión. Otra característica es la continuidad. Todo el proceso del nuevo ser humano se desarrolla en una sucesión ininterrumpida de acontecimientos, por lo que afirmamos que es siempre el mismo e idéntico ser el que se está formando. Por eso, desde el momento de la concepción hasta la muerte de la persona, tú eres tú desde el primer momento y a lo largo de todas las etapas de tu vida. Si tú ves una foto tuya de cuando tenías a lo mejor 2, 3 añitos y alguien te dijera, no, es que esa no eres tú, pues tú de manera instintiva responderías, sí, ese soy yo, en otra etapa de desarrollo distinto, pero eres tú mismo a lo largo de toda tu existencia, de todo el desarrollo de tu vida, desde el momento en que comienza hasta el momento en que termina. Estaremos en una etapa de desarrollo distinta. De chiquita te veías muy mono y muy lindo con tu vestidito y tus coletitas, ahorita estamos más echados a perder,
pero no dejamos de ser nosotros mismos a lo largo de toda nuestra vida. Otra de las características es la gradualidad. Está demostrado que la forma, que el fenotipo, el desarrollo final de ese nuevo ser humano es gradual. Está dentro de un proceso de crecimiento de todo ser humano, lo que lleva a mantener siempre al mismo individuo idéntico con su autonomía propia. A pesar de toda la evidencia biológica que tenemos hoy en día a la mano, en una entrevista de radio, cuando le preguntaron a la exministro de Igualdad española, Viviana Aido, que para ella, que era un feto de 13 semanas, ella respondió así de manera muy tajante: un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Ahí ya uno no sabía si rasgarse las vestiduras o realmente mandarla a estudiar la biología más básica a esta Viviana, porque simplemente usando el sentido común. Si estamos ante la presencia de un ser vivo, pues ese ser vivo debe pertenecer a una especie concreta. Si ha sido generada por seres humanos, estamos ante un individuo de la especie humana, ante un ser humano. Y no hay que ser muy doctos para llegar a esa conclusión. Hoy en día, la inducción lógica de los datos que nos proporcionan estas ciencias experimentales nos llevan a una única conclusión posible. En el momento de la fusión de los dos gametos, del óvulo y del espermatozoide, donde se combinan sus 23 y 23 cromosomas, un nuevo individuo humano real, es decir, un nuevo ser humano, uno de los nuestros, comienza su propia existencia o ciclo vital. Por tanto, el estatuto biológico del embrión nos dice que desde el momento de la concepción es un ser de la especie humana y por tanto es ilícita la producción, manipulación, experimentación o destrucción de dichos embriones. Es impresionante porque no solamente la evidencia científica, no sé si pueden ver aquí en la imagen, aunque sea así muy a grosso modo, todas las etapas de desarrollo, el óvulo con los espermatozoides rodeando al óvulo, el momento de la penetración del espermatozoide con el óvulo, la primera división celular, y así vamos continuando todo el desarrollo hasta el nacimiento. Es impresionante porque incluso imagenológicamente ya hemos podido fotografiar todo el proceso del desarrollo humano, es decir, que no solamente contamos con la evidencia escrita que nos da la ciencia, sino que visualmente lo podemos ver. Y aún encima, teniendo todo esto en la mano, somos capaces de negar toda evidencia y toda imagen. Eso, cuando uno en ciencias niega lo que es evidente, cuando algo es evidente en ciencias quiere decir que ya no necesita más demostración. Entonces, el que niega lo evidente se llama necio. Por tanto, el que diga que no podemos determinar que desde el momento de la concepción hay un ser humano, que sea un miembro de la especie humana, uno de los nuestros, perdón, pero el necio es él, el anticientífico, el que va en contra de la evidencia científica es él. Hoy tenemos todo para demostrar que desde ese momento existe uno de los nuestros, un ser humano. El desarrollo de este ser humano es un proceso que no se detendrá hasta la muerte del individuo. La implantación no es nada más una etapa en ese proceso que comenzó en la fecundación. Podríamos citar también al doctor Jean Rostand, premio Nobel de Biología, que él sentenció: en la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir, en el óvulo fecundado, existe un ser humano. El hombre todo entero, dirá él, ya está en el óvulo fecundado. Y esto es más que evidente, repito, desde el punto de vista científico, porque desde el momento de la concepción ya está determinado si vas a ser hombre o mujer. El último par de cromosomas que se juntan cuando se une el óvulo con el espermatozoide son los que determinan el sexo de la persona. XX mujer, XY varón. Entonces ya desde el momento de la concepción está determinado si vas a ser hombre o mujer. Ya está determinada la altura que tendrás, ya está determinado tu color de piel, tu color de ojos, incluso enfermedades hereditarias que vayas a tener.
ya todo eso está determinado desde el momento de la concepción. Angelo Luigi Vescovi, agnóstico, profesor de biología celular allá en Milán, dijo: el embrión es un ser humano. Esto es innegable. Cualquier intento de hacer comenzar la vida humana en un momento posterior es arbitrario y no sostenido por ninguna argumentación científica. Bien, todo eso nos lleva a concluir este primer hecho, que era lo que nos dice la biología, en precisamente poder determinar desde este área del saber que desde el momento de la fusión de los gametos, óvulo y espermatozoide, el resultado de esa unión es un individuo o un ser que pertenece a la especie humana. Ahora bien, veamos nuestro hecho número 2. Por un lado, lo que nos dijo la biología. ¿Qué nos dice la embriología? Para ver si es más o menos lo mismo o la embriología nos da datos totalmente divergentes a lo que la biología me ha presentado. Tenemos a los embriólogos O'Reilly y Müller que dicen: aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización o la concepción es un hito crítico, porque en circunstancias ordinarias un organismo humano nuevo, genéticamente distinto obviamente al padre y a la madre, es formado cuando los cromosomas provenientes de los pronúcleos del macho y de la hembra se mezclan en el oocito. El doctor Matthew Roth, de la Escuela de Medicina de Harvard, con referencia a más de 20 libros de texto, tanto de embriología como de medicina, sentenció: la vida humana comienza en la concepción. Y desde el punto de vista embriológico, hoy en día nos encontramos quienes, con el afán de confundir y para justificar alguna serie de prácticas contra ese nuevo ser humano, nos presentan el término de preembrión que comentamos al inicio, queriendo abarcar con él, aquí lo podemos ver en la imagen que veíamos hace un momento, en el momento de la concepción se llama cigoto, luego todo este proceso hasta las 8 semanas sería embrión, luego sería feto, luego sería un bebé recién nacido, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano y tan. Esas son todas las etapas del desarrollo humano. Bien, cuando se inventa el término preembrión, te dicen que desde el momento de la concepción hasta la implantación terminada, que son aproximadamente 14 días, como aquí no hay un fenotipo, es decir, una forma humana, nada más vemos un montón de células que se están dividiendo, entonces ellos dicen: no es un embrión, sino que es un preembrión. Todavía no lo es, pero llegará a serlo. En determinadas cuentas es lo que nos dicen a la hora de inventar este término. Pero vamos a hablar un poquito de cómo surge. El término preembrión fue acuñado en 1979 por un embriólogo, Clifford Grobstein, especializado en estudios con ranas, con anfibios, pero admitió querer de este modo reducir el estatus del embrión humano precoz. Este término, preembrión, se usó posteriormente en el informe Warner en Gran Bretaña en 1984, según el cual hasta el día 14 después de su concepción el embrión no era acreedor a una verdadera protección. Entonces, desde el momento de la concepción hasta que se implante esos primeros 14 días, dejamos a este nuevo ser humano a la intemperie, al vaivén de poder experimentar con él, de poder extraer sus células madre, de poder abortarlo o lo que tú quieras. Porque según ellos, en esos 14 primeros días no sería un ser humano, sería un prehumano, un preembrión. No lo es, pero llegará a serlo. En este sentido, el doctor Kischer señala que el término preembrión es la gran mentira de la embriología humana. El término preembrión no existe en biología. Ya hemos dicho que cada etapa de desarrollo está nombrada biológicamente hablando y no tenemos que inventar una nueva etapa para justificar en ese periodo el poder hacer algo, atentar, manipular, experimentar contra ese nuevo ser humano en una etapa concreta. Sigue afirmando este doctor: el llamado preembrión
es una falsa fase del desarrollo humano, inventada por un embriólogo de anfibios por razones políticas. No tiene justificación creíble alguna. Por lo tanto, su inclusión en el lenguaje de la embriología representa un enredo de colosales dimensiones. Y aquí cita él a Adolf Hitler, que decía: las grandes masas serán más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña. Y eso es lo que nos encontramos con el término de preembrión. Una gran mentira que ha querido colarse en el mundo de la embriología y la biología para poder justificar el atentado contra seres humanos indefensos. Ellos entonces dicen que como en esta primera etapa de desarrollo, de esos primeros 14 días, no hay un fenotipo, es decir, una forma humana, sino que hay un montón de células dividiéndose y multiplicándose, sería una persona en potencia. Aquí ya nos estamos metiendo en el campo de la filosofía, de la antropología, y esa afirmación es un grave hecho antropológico, porque desde el primer momento de la concepción tenemos a una persona inacto, es decir, ya es un ser humano, ya es uno de los nuestros. Lo que está en potencia serían sus perfecciones. Todavía no tiene brazos, pero cuando continúe el desarrollo los tendrá. Todavía no tiene corazón, pero posteriormente lo tendrá. Todavía no tiene ojos, no tiene piernas. En fin, todo eso, todas sus perfecciones están en potencia. No las tiene, pero las llegará a tener con el desarrollo. Sin embargo, si desde el primer momento no fuese ya en acto un ser humano, sus potencias no existirían, porque para que haya una potencia necesitamos primero un acto. Primero tengo al ser humano, tengo a la persona, y luego tengo en potencia sus perfecciones. Pero decir que no es una persona en potencia es un grave error antropológico. Bien, ya tenemos por un lado el primer hecho que nos dice el fundamento biológico. El segundo hecho que nos da el fundamento embriológico que acabamos de ver ahorita. Nuestro tercer hecho es ¿qué nos dice la genética? Vamos a ver si desde el punto de vista genético se concuerda con la biología o la embriología o nos presenta algunas ideas diferentes. Podríamos citar al doctor Lacadena, catedrático de genética en Madrid, que dice: el proceso de esta nueva vida comienza en el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo, hincha su cabeza para liberar la carga genética que porta, y la suma de dos gametos, óvulo y espermatozoide, no produce una célula normal, como quería pretender, si recuerdan, el Colegio de Bioética de México, que decía que si tú extirpabas un órgano estarías extirpando a miles de millones de seres humanos, lo cual es un absurdo, porque no es una célula humana normal, sino que es un cigoto, es con un programa genético humano y por tanto vida humana y no de cualquier otra especie, es decir, una célula originante de todas las demás y no una célula originada como puede ser una célula ya de una persona, un órgano, la sangre, la piel, lo que sea. Por su lado, desde el punto de vista genético, quien nos ha dado unas pautas bastante concretas de lo que tenemos desde el momento de la concepción es el doctor Jérôme Lejeune. Podemos considerarlo el padre de la genética moderna. Él fue doctor en medicina, doctor en ciencias, profesor de genética en la Universidad de la Sorbona en París durante más de 20 años e incluso él fue el que descubrió el gen que produce la trisomía 21 o síndrome Down. Él dijo: en cuanto los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, toda la información necesaria y suficiente está allí, reunida en el ADN, para determinar todas las cualidades de un nuevo ser humano. Fíjense lo que dice ahorita. No se trata de una opinión. Es que yo opino que es que yo opino es... No se trata de una opinión. No se trata, dice él, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, es decir, en la implantación, por ejemplo, después de los 14 días, no es científico.
es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías e intereses ajenos a la ciencia. Otras afirmaciones que nos presenta el doctor Lejeune. La afirmación de que el ser humano se inicia en la implantación no cuenta con el respaldo de la ciencia. Es una afirmación gratuita, infundada y criminal que hacen las personas o las instituciones abortistas para poder negar el asesinato de los seres humanos que abortan. La vida humana siempre comienza en la fecundación, no con la implantación. Allí, a nivel molecular, comienza la vida y la dignidad de cada ser humano, y los mismos derechos humanos allí comienzan. Allí comenzamos todos. Y por último, aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida, ya no es motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. Dice el doctor Lejeune, no tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Después de ver todos estos tres primeros hechos que nos dice la biología, que nos dice la embriología y obviamente la coincidencia también de la genética, podemos hablar de nuestro cuarto hecho, que sería el estatuto humano del embrión. Es decir, en qué momento este nuevo ser es uno de los nuestros, en qué momento este ser es un ser humano y por ende una persona humana. Afirmar que la concepción da origen a una nueva individualidad materia corpórea humana implica sostener que ella es un individuo de la especie humana, por tanto un ser humano. El cigoto comienza una nueva existencia o ciclo vital, podemos decir que es el inicio de un nuevo y original cuerpo humano. Podríamos hablar aquí, para entender un poquito más lo que es el estatuto antropológico del embrión, podríamos citar a Aristóteles. Aristóteles, este filósofo, que define el alma como el acto primero de un cuerpo organizado. El cigoto no es por tanto una persona en potencia, como nos querían hacer creer, sino una persona en acto con un potencial enorme. Ahora bien, ese cuerpo humano, ese ser humano, se caracteriza no solamente por la corporeidad, sino por la unión sustancial con el alma. Y ahora ustedes me podrían decir, bueno, ya viene aquí la Iglesia Católica a hablar del alma y a hablar de las cuestiones espirituales. No. Cuando hablemos de alma, un alma que vivifica una materia, de esa unión entre el cuerpo y el alma, no estamos hablando desde la fe ni desde la moral católica o de cualquier otra religión. Estamos hablando desde la filosofía. Y esto es más que evidente. Miren, hay un principio en filosofía muy básico que dice, nadie puede dar lo que no posee. ¿Estamos de acuerdo? Si el ser humano fuese solamente materia, solamente podría dar materia. ¿Qué podría dar? Aquello que está sujeto a la comprobación empírica, al peso, al tamaño, al color de piel, de ojos, tu estatura, tu pelo si lo tienes, en fin. Podríamos dar todo aquello que se puede tocar, pesar, medir, comprobar, dividir en partes desde el punto de vista material corporal. Sin embargo, nos damos cuenta que en el ser humano hay algo más que materia. Hay ciertas realidades, el amor, la felicidad, el rencor, el odio, que existen, que si solamente fuésemos materia no las podríamos transmitir, porque no son propiedades básicas de la materia, y sin embargo, estas realidades que existen, que influyen en mi vida, incluso a veces más que la propia corporeidad o materialidad. Por ejemplo, si llega tu hijo de la escuela y te da una patada en la espinilla y te deja viendo estrellitas de colores, eso es algo material. Tú has recibido un golpe y te duele, porque lo estás sintiendo en donde te golpeó. Sin embargo, si llega tu hijo de la escuela y te dice, te odio, ojalá estuvieras muerto, no quiero saber nada más de ti,
no te ha tocado, no te ha golpeado, no te ha dado ningún golpe físicamente hablando, pero estoy seguro que te habrá afectado más o te dolerá mucho más lo que te ha dicho tu hijo que el golpe que te ha dado tu hijo. Entonces nos damos cuenta que existen esas realidades que son metacorporales, que no son materiales, y las llamamos desde el punto de vista filosófico realidades espirituales. Alma, cuerpo y alma. Alma es el principio de vida de todo ser vivo. Para que un ser vivo pueda estarlo, necesita ese principio vivificador. Por tanto, ni alma ni espíritu, cuando estamos hablando del ser humano desde un punto de vista antropológico, es una imposición totalitaria o arbitraria de la Iglesia Católica. No estamos haciendo una argumentación religiosa en este aspecto, sino una reflexión filosófico-antropológica. Entonces, no se espanten cuando digan el término de que somos un compuesto de cuerpo y alma, que tenemos un espíritu tal, porque son propiedades que hemos llegado a la conclusión de ellas a través de la razón, porque no podríamos dar lo que no tenemos. Como tenemos esas realidades, esa dimensión, repito, la llamamos desde el punto de vista filosófico realidades espirituales que están más allá de la materia, que existen, que son reales y que te pueden afectar mucho más incluso que las propias realidades materiales. Por tanto, por esa unión sustancial del alma con el cuerpo, podemos decir que es un cuerpo humano, que es un ser humano, porque solamente él tiene esa, podríamos llamar, simbiosis entre cuerpo y alma, diferente a cualquier otro principio de animación de cualquier otro ser vivo. Por ejemplo, un animal, una planta, sí tienen un principio de vida, un alma propias a su naturaleza, un alma vegetal, un alma animal, que en el momento que el cuerpo desaparece, el alma, ese principio de vida desaparece. En el momento en el que nos encontramos con un miembro de la especie humana, una característica de ese alma es la racionalidad. Por tanto, cuando hablamos de ser humano, estamos hablando de un ser que tiene una naturaleza racional. Y eso lo hace, de facto, totalmente distinto a cualquier otro ser vivo. Lo hace acreedor de una dignidad que es intrínseca y de esa dignidad brotan unos derechos que son inviolables. Por tanto, es impropio hablar de derechos de los animales, de dignidad de la tierra, porque son características propias del ser humano, en base a esa naturaleza racional. El alma, podemos decir que tiene el ser por derecho propio. El cuerpo, sin embargo, tiene el ser por participación con el alma. Participa, por tanto, del estatuto ontológico, es decir, a la esencia, y aparece, por tanto, ese cuerpo humano. No podemos hablar de cuerpo humano por separado del alma, es una unión fija. Cuerpo y alma van ligados íntimamente de la mano, y hablar de un ser humano implica hablar de estas dos realidades. Uno de los temas centrales, por tanto, en la discusión sobre la licitud, por ejemplo, del aborto, de los experimentos con embriones, de la extracción de células madre embrionarias, es definir desde el punto de vista antropológico su estatuto. Y podemos decir que el haber alcanzado el estatuto de individuo humano o persona humana significa que el embrión, desde el momento de la concepción, tiene un estatuto moral correspondiente. Desde el primer momento ya es uno de los nuestros. Posee una dignidad que es intrínseca, es decir, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana y tener una naturaleza racional. De esa dignidad, como ya decíamos, brotan unos derechos fundamentales. Por tanto, este estatuto antropológico del embrión desde el momento de la concepción nos implica a cada uno de nosotros el deber de proteger a ese embrión desde el momento en que es. ¿Y desde qué momento es? Desde el momento en que es concebido. El ser humano, por tanto, debe ser respetado y tratado como persona desde el mismo instante de la concepción, y se le deben reconocer todos sus derechos de persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano a la vida. En este sentido, los únicos que me pueden decir cuándo este ser humano
pertenece a la especie humana es la ciencia, la biología, la embriología, la genética. Ahora, ¿quién es el que me tiene que decir que este individuo, este ser de la especie humana, es una persona humana? Nos lo dice la filosofía, la antropología, la metafísica, la ontología. Precisamente con esta unión de cuerpo y alma, esta naturaleza racional, la reflexión que uno hace es, si yo me encuentro, porque la ciencia me lo ha evidenciado desde el momento de la concepción, ante un ser de la especie humana, por poseer la naturaleza racional, ya tiene algo que lo hace diferente a todo lo demás, y es la dignidad. Y de esa dignidad brotan unos derechos que son inviolables, en concreto el derecho a la vida. Por tanto, desde el punto de vista filosófico, antropológico, metafísico, ontológico, podemos afirmar sin lugar a dudas que desde el momento de la concepción nos encontramos ya no solo ante un individuo o un ser de la especie humana, sino ante una persona humana, con la misma dignidad que tú y que yo, y con los mismos derechos inviolables, en concreto el derecho a vivir. Llamar a un ser humano persona significa que le estamos reconociendo su estatuto, es decir, el estatuto de que es un fin en sí mismo y no un medio, que es un sujeto y no un objeto. Y como no es un medio y no es un objeto, yo no lo puedo usar, yo no lo puedo manipular, yo no puedo experimentar con él como se me dé la gana, sino que tengo que respetarlo en su dignidad y en sus derechos fundamentales. Bien, para concluir, si todavía, después de toda esta evidencia que hemos recorrido a lo largo de estos minutos, nos quedase alguna duda de que el embrión fuese un individuo humano o una persona humana, podríamos aplicar el principio general de la moral que nos dice que es ilícito actuar con conciencia dudosa. Por tanto, si yo no sé si lo que tengo en esos primeros 14 días es un ser humano o no lo es, porque no le veo la forma humana, etcétera, etcétera, si yo no lo sé, que vaya que la evidencia científica ya nos lo ha dejado claro, pero bueno, si yo no lo sé, en caso de duda, tendría que respetarlo como si sí lo fuera y no procurar su mal. Porque si no lo es, no pasa nada. Pero si sí es un ser humano y la ciencia me ha demostrado que sí lo es desde el momento de la concepción, hacer algo en su contra implicaría estar cometiendo un atentado contra una persona humana, con su dignidad y sus derechos. En este sentido, Castilla y Cortázar dijo: cuando hay vida humana debidamente individualizada, ha de decirlo la ciencia. La filosofía en eso depende de la ciencia. Lo que sí puede decir la filosofía es que cuando hay una vida humana individualizada, es decir, el cigoto, allí hay una persona en sentido constitutivo. Y no podemos sino respetarla y cuidarla. Así, la metafísica y la antropología filosófica nos permiten alcanzar una conclusión sumamente importante. Desde la concepción inicia la existencia de un individuo viviente, organizado a nivel unicelular, luego con estructuras cada vez más complejas, perteneciente a la especie humana, que se desarrolla de modo gradual, sin que ninguna fase implique un cambio radical en cuanto a su identidad específica. Por eso tú eres tú, desde el momento en que eres concebido hasta el día que te mueras, en distintas etapas de desarrollo, pero siempre eres, fuiste y serás tú mismo. Max Enoch decía: el único modo de ser justos con la vida es respetar al más pequeño de los vivientes. El derecho del hombre a la vida, desde la concepción al nacimiento, es un derecho inviolable, porque tenemos un ser humano, porque tenemos una persona humana. Y cierro con una reflexión. Un modo de juzgar
la salud de una sociedad es su capacidad de acoger a ese ser eminentemente frágil que es el embrión humano. Si nosotros como sociedad no tenemos esa capacidad de proteger a los nuestros en las etapas más vulnerables, nos convertimos en una sociedad cruel e inhumana, en una sociedad que mata. Ahora yo te preguntaría, y con eso termino, tú, a la hora de hablar de la vida humana, del inicio de la vida humana, ¿sobre qué te vas a guiar? ¿Sobre los datos empíricos, científicos que nos presenta la biología, la embriología, la genética y el fundamento antropológico, o por lo que diga la ideología en turno, la corriente en turno o el Estado en turno? Creo que estamos llamados a hacer uso de nuestra racionalidad buscando la verdad, y en este caso la verdad nos la demuestra la propia ciencia. Muchísimas gracias.